bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia para hablar de nuevo sobre genética. Y en concreto hoy para la mejora genética animal, que son los programas de mejora genética animal, aquellos por los cuales podemos seleccionar animales con alguna característica de interés para que dejen un mayor número de descendientes. Y estas características pueden ser una mayor productividad o una mejor calidad del producto, mayor resistencia a enfermedades y por tanto mayor bienestar animal o incluso también mayor respeto por el medio ambiente. Mediante la mejora genética se ha producido un aumento en la eficiencia económica de especies animales domésticas. Por ejemplo, hace 50 años la producción anual por ponedora era de aproximadamente 120 huevos, mientras que hoy ya supera los 340. Igualmente ocurre con la producción de leche de vaca, pasando de 3.400 litros a principios de los años 80 a los más de 10.000 de la actualidad. En realidad, la mejora genética es tan antigua que hunde sus raíces en los mismos inicios de la ganadería, en los inicios del Neolítico, hace ya 10.000 años. Lo que lo diferencia respecto a lo que se hace hoy en día es la utilización de un mayor conocimiento científico y técnico. Podríamos destacar el uso de la genómica hoy en día, la estadística o las nuevas técnicas de biología molecular o modelos matemáticos, por ejemplo, que ha supuesto enormes avances, como iremos tratando a lo largo de este episodio. En la mesa de este episodio sobre nuestra serie de genética contamos con Pablo Rodríguez. Buenas tardes. Buenas a todos. Y nuestro invitado del día de hoy, el señor Miguel Ángel Toro Ibáñez. Buenas. Buenas tardes. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro técnico de sonido, Diego Sánchez, y quien les habla soy yo, Eric Torres, que voy a estar moderando esta conversación. Bueno, como se puede haber intuido de la introducción, nuestro tema de hoy será la mejora genética animal y bueno, también vamos a tratar otras cuestiones, como por ejemplo un poco historia de la genética para hilarlo con el tema de hoy. Y en esto, pues por ejemplo, nuestra escuela, la Escuela de Agrónomos, tiene mucho que decir. Pero antes de dar inicio al debate y a la entrevista, me gustaría presentar de forma un poco más detallada a nuestro invitado de hoy para que la audiencia pueda conocerle en profundidad. Y luego ya si quieres, Miguel Ángel, también puedes dar algunas pinceladas sobre ti. Bueno, Miguel Ángel Toro Ibáñez es catedrático de Mejora Genética Animal por la Universidad Politécnica de Madrid. Navarro de origen, se licenció en Biología por la Universidad de Navarra y además es doblemente doctor por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Sussex en Inglaterra, Sussex. Fue durante mucho tiempo también investigador del INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria Alimentaria. Y en 2010 se le reconoció su trayectoria como genetista, siendo laureado con el Premio Nacional de Genética. Y un año más tarde, en 2011, recibió el Leroy's Award de la European Association of Animal Production. Es autor de más de 160 publicaciones científicas, ha participado en un centenar de congresos nacionales e internacionales y además de sus pioneras investigaciones en mejora genética animal, también se ha destacado por su interés en genética evolutiva. Y, por ejemplo, es autor de un libro que se llama A la sombra de Darwin, ¿no? Las aproximaciones evolucionistas al comportamiento humano. Así que un placer que estés hoy aquí con nosotros. Nada, encantado por mi parte. No sé si quiere comentar alguna cosa más de... No, yo creo que has hecho un resumen muy bueno y, en fin, que agradezco la forma en que lo has presentado. No, quizás solo añadir que, bueno, como suele decirse, siempre hay dos tipos como de científicos o investigadores, aquellos que de alguna forma toda su carrera científica tienen una coherencia, una dirección, un tema, y otros pues que más o menos picoteamos de distintas cosas. Yo claramente pertenezco al segundo tipo es decir, yo he trabajado en el Consejo, he trabajado en la Facultad de Biología, he trabajado en el INIA, he trabajado en la Politécnica finalmente, y eso en el sentido de sitios donde he trabajado, que me he movido bastante, y también pues el tipo de temas que me han interesado. Es decir, pues ha sido la conservación de los recursos genéticos, los aspectos más computacionales,
Trabajó también en porcino ibérico, peces, en fin. Y realmente siempre una cosa importante en el trabajo es que tenga siempre, aparte de determinados aspectos, una utilidad, es que también tenga algo de lúdico, o sea, que te entretenga. Y yo creo que otra cosa importante es tratar de profundizar en algún tema. Es decir, yo creo que una cosa que es importante es en algún tema, alguna cosa, tratar de ir más allá de lo que se sabe. Esa satisfacción de descubrir algo, de entender algo, pero no entenderlo así para aplicarlo sin más, sino entenderlo pues en profundidad. Yo creo que eso es una cosa interesante dentro de la investigación. Desde luego que sí. Pues muy bien, el placer es nuestro de que estés hoy aquí con nosotros y podemos comenzar ya, ¿no? Comenzamos. Bueno, este año estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de Mendel y bueno, vamos a aprovechar la presencia de tan ínclito genetista como el señor Toro para hablar precisamente sobre esta efeméride que, como sabéis, estamos celebrando desde Brotes de Ciencia por medio de esta serie de episodios. Y es que además, si nos retrotraemos en el tiempo, y en ciencia es importante conocer la historia y cómo otros pensaron para saber cómo avanzar nosotros en el futuro, en nuestra escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, ha tenido un papel relevante, puesto que la primera cátedra de genética de la posguerra se dio precisamente aquí. Miguel Ángel, ¿nos podría contar un poco más sobre esos albores de la genética en España? Más adelante iremos hilando este contexto histórico con el contenido principal de la entrevista de hoy. Bien, es interesante señalar quizá que el pionero de la genética fue Antonio Zulueta, que hemos tenido la suerte de tener este año una exposición en el Museo Nacional de Ciencias. Este investigador, un investigador muy interesante, pues era conservador, tuvo muchos intereses, pero fue conservador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y su contribución más importante a la genética fue en 1925, cuando descubrió que el cromosoma Y tenía genes. Es decir, en ese momento había cierta discusión de que si el cromosoma Y era neutro, y Antonio Zulueta, usando Phytodecta, que es un escarabajo, demostró que en el cromosoma Y había genes que además originaban polimorfismo entre los machos. Este artículo pues mereció elogios de entonces el genético más importante, Morgan, que es el genético de referencia de la época, y de otros científicos, Dobzhansky, Holden, uno de los grandes genéticos de poblaciones, estuvo en Madrid y comentaba en la revista Nature cómo se había quedado sorprendido viendo a Zulueta y sus colaboradores trabajar bajo las bombas en Madrid durante la guerra. Lamentablemente, pues la carrera científica de Antonio Zulueta se truncó con la guerra civil, porque fue apartado, no tanto por sus ideas políticas, sino porque él era su hermano, había sido ministro del gobierno de la República, y su cuñado era Julián Besteiro, uno de los fundadores del Partido Socialista. Entonces fue apartado siguió trabajando, pero fue apartado
cualquier puesto, y digamos pues lamentablemente no tuvo una carrera que continuase en fin, de forma coherente como se hubiera esperado si las cosas hubieran ido mejor. En este mismo momento, en esos años, también se publicó el primer libro de genética, de texto, de un tal Nodínez, y también pues hubo el comienzo de la genética humana con una Jimena. Y bueno, pues es interesante estos detalles de la genética general. La mejora genética animal realmente en España realmente empezó también en 1921 con la misión biológica de Galicia, que fue una iniciativa del Ministerio de Agricultura, o como se llamaba entonces, para, digamos, difundir reproductores entre la población de ganaderos. Y ahí se fundó una piara de cerdos, Last White, que la llevaba a su cargo, la tenía Miguel Odriozola, que luego fue catedrático a partir de los años 64 o así, de la Escuela de Agrónomos de Madrid. En esa misma estación también se introdujo los primeros cultivos de maíz híbrido por parte, curiosamente, de un veterinario ilustre, Cruz Gallastegui, que había estado estudiando en Iowa, que era los comienzos de los primeros maíces híbridos, y los introdujo en España. Curiosamente, como se señalaba, la primera cátedra de genética después de la guerra fue en 1960 por el profesor Enrique Sánchez Monge, que fue de genética general. Y posteriormente fue la de Miguel Odriozola. Fijaros que habían pasado 20 años desde la primera cátedra de antes de la guerra, que fue justo de Zulueta en los años 40, pero digamos que hubo toda una época pues de un apagón científico y un apagón pues muy importante. Bueno, afortunadamente hubo cierto desarrollo después de la guerra y hemos presenciado, por lo menos en esta escuela, pues a gente bastante ilustre y que ha fundado gran parte de escuela, ¿no? De la herencia de esta escuela, sí, claro, evidentemente. Lo de Zulueta, además, me parece interesante por ser tan desconocido, ¿no? Incluso un personaje, de cierta relevancia español, y algo que ahora tenemos tan asentado como que el cromosoma Y tenga genes. Es muy interesante que se conociese gracias a sus trabajos. Sí, es realmente pasó de hecho cuando se murió nadie hizo mención de sus hallazgos. Yo creo que no fue hasta los años 80 en los que se reivindicó su figura de Zulueta, y porque la otra persona importante, que fue Nodínez, el autor de la difusión del mendelismo en España, pues ese emigró después de la guerra e hizo su carrera en Cornell, ¿no? Es también interesante porque Zulueta, que era una persona conocida internacionalmente, decidió permanecer en España en vez de... Estaba invitado al laboratorio el famoso laboratorio de Caltech de California, pero por alguna razón, supongo que razones familiares, decidió permanecer en España. Bueno, él también había estado en la Sorbona, había estado en Berlín, además sabía que entonces no era tan frecuente, sabía idiomas, sabía francés, sabía alemán, sabía inglés,
Es también interesante que es el que tradujo a Darwin, El origen de las especies de Darwin, fue el primer traductor del inglés al español. La primera edición del origen de las especies en español es de Antonio Zulueta. Bueno, como dices, muchos de los padres de la genética se dedicaron a difundir los estudios de Mendel y desarrollo genético mendeliano aquí en España. Y bueno, gracias a ellos podemos disfrutar del desarrollo que tenemos hoy en día, porque sin esa difusión, sin esos conocimientos, pues a lo mejor la genética ahora mismo estaría pues empezando a efervescer, ¿no? Igual que se hacía pues hace unas décadas. Bueno, concretamente en España, ¿cómo crees que se produjo esa transición desde los primeros desarrollos de nuestros conocimientos de genética a poder empezar a aplicarla a la ganadería aquí en España? Sí, eso quizá es también interesante señalar que, digamos, la mejora genética en el sentido que antes se ha definido, es decir, cómo aumentar la productividad de los animales domésticos, realmente como actividad es muy anterior a Mendel, es decir, se puede remontar al Neolítico, pero digamos, en la historia de la mejora genética se suele decir que fueron los ganaderos ingleses, sobre todo uno que se llamaba Bakewell, en 1700, en los años, en el siglo XVIII, los que fundaron pues algunas de las razas importantes, los hermanos Collin, que fueron, digamos, lo que se consideran los padres de la mejora genética en España antes de Mendel, y que empezaron a hacer cosas interesantes, como por ejemplo lo que hoy llamamos prueba de progenie, que es que Robert Bakewell lo que hacía era alquilar los machos de sus vacas de leche a condición de que los otros ganaderos le dieran información sobre si sus hijas daban mucha leche o no. Eso es una cosa que hacemos ahora, llamamos prueba de progenie, es decir, testar el valor genético de un toro a través de sus hijas. Y esto fue importante. El segundo paso importante, antes de Mendel, fue también el generar las asociaciones de ganaderos, los libros genealógicos. Es decir, esta idea de que una raza es una población cerrada, caracterizada, y que para pertenecer a esa raza hay que ser hijo de animales de esa raza. El cerrar las poblaciones fue otro gran avance. Y el tercero fue el empezar a medir datos, que eso lo empezaron a medir sobre todo en finales hacia antes de 1900 o por ahí, en los países nórdicos. Dinamarca, Suecia fueron los primeros que dijeron, bueno, hasta ahora es muy bonito esto de ver si los animales tienen buena presencia, son bonitos, son tal, pero lo que importa es medir también la leche que dan, los cerditos que tienen. En el caso de las gallinas, pues se diseñó luego han sido los nidales trampa para poder medirlos. Es decir, ese fue también el tercer paso, es decir, antes incluso de Mendel. Es decir, que suele decirse que la mejora genética como tal realmente fue primero obra de ganaderos y luego posteriormente se incorporaron los científicos. Que fue a partir del redescubrimiento de las leyes de Mendel y de los estudios de estadística de Galton. Quizá en España realmente los ganaderos no han tenido esa sensación de que la mejora genética es una cosa suya, puesto que realmente fue más bien desde el ministerio, desde las instancias oficiales, pues al visto que tenía éxito la mejora, que se propulsó. Pero es realmente, y a veces llama la atención como todavía en algunos países, Inglaterra, la mejora genética, los ganaderos la sienten como que era una cosa suya, porque fueron realmente los que iniciaron las ideas básicas de crear las razas, de cerrar las genealogías, de medir las genealogías y de tomar datos.
O sea que disfrutamos de las especies ganaderas modificadas genéticamente hoy en día aquí en España, disfrutamos de ellas gracias a la herencia, a las ideas europeas, de herencia europea. Sí, bueno, aquí también, tenemos también aquí las razas, Sí, claro. el cerdo ibérico, pero digamos que los comienzos de hecho, justamente es interesante que Miguel Odriozola, que fue catedrático de fisiogenética de esta escuela, pues fue el que fundó, dos en 1930 por ahí, unas piaras de cerdos Laswine, que hemos dicho, para difundirla entre los ganaderos, y luego en los años 40 una piara de cerdo ibérico en el Desón del Encinar, en Oropesa, en Toledo, que es quizá el programa de conservación de razas más antiguo del mundo, o uno de los más antiguos del mundo, desde 1940, que se ha mantenido controlando las genealogías, haciendo estudios, y hasta ahora, y es uno de los piaras de las que he trabajado yo. Bueno, los trabajos en mejora genética animal, y mejora genética en general tradicionalmente han bebido de dos ramas, ¿no? La genética cuantitativa, pero también la genética molecular, mediante el cual, por ejemplo, pues se han podido desarrollar marcadores como microsatélites o SNPs para selección. ¿Cómo se han conjugado en mejora genética animal estas dos vertientes? Porque quizás podría pensarse que durante un tiempo caminaron por sendas distintas hasta que quizás se reencontraron. No sé qué opinión le merece esto. Sí, muy bien. La mejora genética realmente es la unión como de dos tradiciones o de dos líneas. Una que es la genética cuantitativa, o diríamos más, y la estadística, y otra, la genética molecular. La estadística, pues se suele unir la tradición estadística, genética, el estudio de la herencia basada en la estadística, se suele remontar a Galton. Galton es muy conocido por ser el fundador de la eugenesia, y era un hombre también, era pariente de Darwin, y era un hombre muy interesante. Y en la época, más o menos en la época de Mendel, pues él empezó a estudiar la herencia, pero desde el punto de vista de la estadística. Es decir, él decía, para estudiar la herencia hay que ver cómo los padres se parecen a los hijos, cómo los parientes se parecen, porque la herencia es eso, que los parientes se parezcan. Y entonces él, entre otros, hizo un estudio que es ya antológico, muy importante, que él midió la altura de unos cientos de padres, no sé, 300 o 400, la altura y la de sus hijos, unos 1000 o tal. Y entonces dibujó los puntitos en un cuadrante, cuánto era la altura del padre y cuánto era la altura de los hijos, la media. Y entonces se encontró ahí con una nube de puntos. Y entonces trató de decir cómo puedo ajustar, a qué se ajustan esos puntos. Pues hizo distintas ideas, la bisetriz, no sé qué, y al final llegó a lo que hoy llamamos la regresión, es decir, que es quizá la técnica estadística más utilizada en todas las ciencias de todo el mundo, es decir, la regresión lineal. Es decir, en qué medida los padres se parecen a los hijos. La palabra regresión la puso porque él observó en sus datos la altura de los hijos era... los padres altos tenían hijos altos, los padres bajos tenían hijos bajitos, pero había una regresión hacia la media. Es decir, que los hijos de los padres altos eran también altos, pero un poco menos que sus padres. Y los hijos de los padres bajitos, pues eran bajitos, pero menos que sus padres. Por eso es lo que se llama reversión hacia la media.
Eso hoy en día es lo que llamamos heredabilidad. Es decir, la heredabilidad es en qué medida los padres y en general los parientes se parecen. Si la heredabilidad es alta, quiere decir que hay mucho parecido entre parientes. Si la heredabilidad es baja, quiere decir que hay poco parecido entre los parientes. Bien, esa tradición pues ha continuado, digamos, del estudio, digamos, estadístico de las bases de datos, y en general, digamos, desde este punto de vista, la mejora genética es elegir a los mejores reproductores, evaluar genéticamente mediante ¿qué? Pues mediante la información que tenemos limpia de efectos estadísticos, del ruido estadístico, y incorporando la información de parientes. Es una cosa bastante sensata, pero que puede tener complicaciones de cálculo. Es decir, la idea es de que un individuo, claro, los genes de un individuo están también en sus hermanos, están en sus primos. Tenemos que ponderar esas informaciones. Tenemos también varios caracteres. En fin, pero la idea es una idea un poco estadística. Esta idea estadística pues se ha ido sofisticando, complicando lo que la regresión lineal sencilla con lo que hoy llamamos BLUP, que es Best Linear and Bayes Prediction, que es una regresión pues más sofisticada. Claro, esto ha venido unido a la informática, a los avances en informática. Los análisis estadísticos, claro, pues la regresión es una cosa muy sencilla si uno tiene pocos datos, pero si uno tiene miles o millones de datos, pues la cosa se complica. Es decir, el BLUP se inventó el doctor Henderson en 1949, pero no se aplicó hasta los años 80. ¿Por qué? Porque no teníamos herramientas informáticas. Fijaros que la idea del BLUP es hacer un análisis conjunto de toda la población. Claro, una población de miles de animales pues es inviable, porque una de las cosas que tenemos que hacer es invertir la matriz, la matriz de parentesco. Claro, y la inversión de eso es impensable hasta que no se descubrieron una serie de reglas. Bien, esta es, digamos, la tradición estadística, que quizás ha sido la más fructífera en el sentido de incrementar las producciones. Paralelamente a eso está la tradición genética, que arranca con Mendel. Mendel lo que descubre es que hay una base genética física de los caracteres. Entonces la genética molecular es la lucha para buscar esa base física, los genes. Claro, eso pues no es momento de tal, eso empieza pues buscando primero dónde están los genes en los cromosomas, cómo se funcionan, cómo se reparten. Bien, en esa tradición pues ha habido primero pues todo el estudio de los genes que llamamos de base simple, genes mendelianos sencillos. Hasta cierto punto tiene cierta analogía con la medicina. Es decir, los genes como obtener cuernos o no tener cuernos, orejas caídas o orejas gachas. Es decir, hay una serie de caracteres sencillos que son mendelianos. Entonces, esos se han estudiado pues, en esta tradición. Y una vez que se conocieron, el siguiente paso importante fue en los años 60 el descubrimiento de los polimorfismos enzimáticos. Es decir, que hay variabilidad, no solo la variabilidad fenotípica, sino también variabilidad a nivel enzimático. Eso en los años 60 generó una revolución, pero, digamos, visto a posteriori, no tuvo demasiado impacto. Se trató de ver relaciones entre grupos sanguíneos y caracteres productivos, pero tampoco se llegó más. La siguiente revolución fue la famosa PCR, de Mullis, en los años 80, que entonces abrió otra ventana, que eran los polimorfismos del ADN. De ahí ya pues surgieron todos los microsatélites. Y entonces se inició la edad de las QTLs. Los QTLs es los genes, zonas del genoma donde hay evidencia de genes que afectan a caracteres cuantitativos. Eso abrió una nueva era de lo que llamamos era de QTLs.
en esta tradición molecular genética. Visto ya, y bueno, en los años 90 pues hubo una explosión de estudios de QTLs. El primero fue un estudio de QTLs en cerdos relacionados pues con la grasa, con el crecimiento. Nosotros también estuvimos estudiando QTLs, cruzando cerdos de cerdos precisamente de esta piedra del Desón, cerdos guayerbas con cerdos chinos, con cerdos lánguras, y detectando pues zonas del cromosoma, en concreto el cromosoma 6, por ejemplo, que tenía genes de grasa intramuscular. Y bien, pues todo eso ha habido pues una explosión hasta los años 2000. Bien, esas dos, digamos, tradiciones que en teoría están unificadas, porque Fisher en 1918 demostró que la herencia cuantitativa se puede interpretar desde un punto de vista mendeliano. Es decir, que aunque en teoría esas dos tradiciones están juntas, pues siempre ha habido siempre como dos líneas de trabajo. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues aparentemente las dos tradiciones se han juntado en lo que llamamos genómica. La metodología de la mejora genética actual, a partir de los años 2000, ¿no? Concretamente el 2001, que es cuando se produjo la idea de la selección genómica, es usar las técnicas de la genética cuantitativa, es decir, todas las herramientas estadísticas, pero con información molecular, además de la información fenotípica. De hecho, es lo que ahora llamamos BLUP genómico. Es decir, el BLUP, que es una cosa estadística, le apellidamos genómico porque usamos también la información genómica. Básicamente, la información de miles y miles de marcadores SNPs. Es decir, que aquí, pues aparentemente se han juntado las dos tradiciones, porque ahora hacemos las técnicas estadísticas, pero añadiendo la información de los SNPs. Es decir, la idea es que nosotros tratamos de ver cómo predecir los mejores genotipos usando la información de los parientes de la forma tradicional, limpiando los datos de estadística de la forma tradicional, pero añadiendo también la información de los SNPs. Es decir, es, digamos, un poco parecido a lo que también se hace ahora en medicina, de predecir las enfermedades complejas en función de la información de miles de SNPs. ¿Cuántos SNPs? Pues diríamos más de 50.000. Es decir, desde el punto de vista informático, pues es también computacional, es un reto, claro, sobre todo porque se van acumulando datos. Es decir, ahora mismo, pues en vacuno lechero en Estados Unidos, pues hay información de varios millones de vacas. Claro, imaginaros varios millones de vacas y toros con información de 50.000, 100.000 SNPs, pues en fin, podéis imaginar que eso no se puede tratar con un Excel. Es decir, que realmente paralelo a todo esto tendríamos que añadir también los avances computacionales. Bueno, hemos estado hablando de los comienzos de la mejora genética en ganadería aquí en España y en Europa, y a qué problemas se está enfrentando y cómo ha evolucionado toda la investigación en torno a ella, ¿no? Pero ahora mismo estamos en el siglo XXI y además ahora las nuevas estimaciones apuntan a una población mundial de unos 8.000 millones de personas, y bueno, según algunas predicciones, pues nos acercamos poco a poco al límite demográfico en nuestro planeta. Definitivamente, gracias a este aumento de población, pues las ciudades presentan ahora una mayor densidad de población, cada vez mayor, y bueno, pues la sociedad cada vez es más urbanizada y más globalizada. Entonces, Miguel Ángel, me gustaría preguntarte, en esta situación de una especie tan desarrollada en ciudades,
en el que el transporte es tan importante y además no solo por llevar comida a la ciudad, sino porque produce mucha contaminación que hay que regular y hay que tener cuidado. ¿Qué importancia está adquiriendo ahora la mejora genética en ganadería y en esta sociedad, y qué problemas a los que se está enfrentando actualmente? Bien, y antes hemos dicho que la mejora genética animal se definía tradicionalmente como aquella actividad científica que tratan de inducir un cambio genético favorable al rendimiento económico de las explotaciones ganaderas. Hoy en día se mantiene esa definición, pero se dice teniendo en cuenta la sostenibilidad, la calidad del producto y el bienestar animal. Es decir, que ahora ya no se trata solo de mejorar el rendimiento económico, aunque sigue siendo, claro, una cosa importante, sino también atender a otras preocupaciones como son el bienestar animal y la sostenibilidad. Además, bien, en todas estas cosas hemos tenido recientemente bastantes polémicas. En casi todos estos temas, pues la genética pues tiene un papel, es decir, pongamos el bienestar animal, pues indudablemente pues hay un papel de la mejora genética, vamos, como de hecho se está utilizando, pues para, digamos, disminuir el estrés de los animales domésticos. Es decir, por ejemplo, cuando se han cambiado las regulaciones de las gallinas, que ya no pueden estar en esas jaulas pequeñitas, sino que tienen que estar en el suelo, libres, pues surgen una serie de problemas. Que cuando están libres pues hay jerarquías, hay agresividad, hay picajes, entonces a eso hay que también incluirlo en los programas de mejora para disminuir esa agresividad, para hacer animales más cooperadores, más altruistas, que diríamos desde el punto de vista. Y más el cambio climático, bueno, pues el cambio climático está induciendo un estrés térmico en los animales que también podemos, de hecho se está incluyendo los caracteres relacionados con el estrés, a las temperaturas, a los aumentos de temperatura, sobre todo de los rumiantes. Las emisiones de metano, pues ahora mismo hay bastante gente trabajando en dos líneas para rumiantes que produzcan, sobre todo vacuno, menos metano, y también para hacer microorganismos más eficientes a la hora de utilizar los alimentos. Lo mismo, pues la calidad de los productos, indudablemente, pues la proteína animal es muy valiosa y además pues se va a necesitar más, sobre todo a nivel global. Todavía hay muchísima malnutrición en el mundo y bueno, pues todo eso pues hay que incorporarlo, darle cada vez más peso, antes decíamos, a todos estos aspectos de los nutrientes de calidad y todo este asunto. Es decir, que la genética va a tener un punto importante para mejorar la calidad, la seguridad, el bienestar de los animales. Y quizá también no hay que olvidar que lo que antes comentabas, que en muchas zonas pues también hay que tener presente que tenemos que tener una avicultura, una tal más o familiar, o en muchos países, o de pequeña escala, de lo que se llama a veces de supervivencia y demás, y ahí, por ejemplo, pues pueden tener importancia las razas autóctonas, que también hay que protegerlas. Es decir, que ahí hay, digamos, otra línea, digamos que igual que antes hablábamos de dos líneas, también hay una línea de mejora, digamos, hacia las producciones cada vez más intensivas y otra línea hacia las producciones pues menos intensivas, bien por razones de ecológicas o en fin, de que nos gusta tener, o bien por razones también más de subsistencia o demás. Es decir, que hay mucho campo por hacer, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, y además es que también han salido consideraciones bioéticas que no vamos a poder hablar hoy, pero efectivamente, porque además muchas veces cuando se habla de mejora genética animal, digamos, en un ambiente fuera de los círculos científicos, se piensa o se tiene una imagen, digamos,
negativa, ¿no? De todo lo que suena genético, mejora y tal. Pues sin embargo también es un hecho que cuando se mejora la eficiencia gracias a la mejora genética animal, se consumen menos recursos y por tanto se disminuye esa huella ambiental y con menos ganado pues estamos consiguiendo alimentar a más población también. Sí, sí, efectivamente. O sea, es que es una serie de problemas, una lista casi sin fin que evidentemente, bueno, gracias a Dios tenemos todo un elenco de investigadores trabajando en ello, por ejemplo aquí en España, mismamente en el INIA, que es donde trabajaste tú, Miguel Ángel. Y bueno, para acabar también nos gustaría hablar brevemente de la acuicultura, que es un ámbito también en el que has trabajado ciertamente. Y bueno, a mí especialmente es un tema que me encanta y me interesa muchísimo porque no es tan popular como la ganadería y aún así proporciona unas ventajas y bueno, es un sector económico bastante interesante y con muchas aplicaciones y mucho potencial en el futuro. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco sobre el tema y, por ejemplo, en qué punto se encuentra la mejora genética en la acuicultura y qué diferencias existen a la hora de implementar esas técnicas en acuicultura en comparación con especies ganaderas. Sí, la acuicultura pues es una actividad en expansión. Es decir, ahora mismo la acuicultura, pues vamos, por decirlo de forma simple, pues sería como la mitad de las producciones acuáticas. Es decir, la mitad sería pesca y demás, y la otra mitad sería acuicultura. Pero lo llamativo es que la pesca tiende ya a estar en el límite, puesto que hay cada vez más restricciones y además, bueno, es indudablemente un recurso limitado que hay que cuidar. Mientras que la acuicultura en principio está en expansión, es decir, que la pesca va a quedar igual o disminuir y la acuicultura va a aumentar. Eso vendrían a ser como unos 90 millones de toneladas de cada una de las dos partes. La acuicultura tiene una serie de características, pues claro, que le han hecho ser distinta de otras especies ganaderas. Una de ellas es que son muchas especies. Es decir, bueno, aquí nosotros en España, pues las principales producciones son mejillón, dorada, lubina, rodaballo, trucha, pero digamos en el mundo hay más de 300 especies. Es decir, que son muchas especies distintas, mientras que en la ganadería tradicional, pues las especies son muy pocas. Eso hace que sea un sector pues un poco diferente. El segundo razón es que la mejora genética pues ha quedado muy retrasada respecto a la mejora genética de las especies ganaderas. Antes, al principio del programa, se comentaba el espectacular aumento de la producción de leche, de la producción de huevos, de la producción de carne, y en cambio pues se considera que como un 10% o 20% de la acuicultura procede de stocks mejorados genéticamente. Es decir, que todavía mucha de la acuicultura no tiene programas de mejora, sino que coge reproductores del río, del mar, y los cría. Es decir, que ahí hay también para gente que quiera dedicarse a la mejora un campo muy grande, porque está en una situación. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues hay varias razones que se han discutido. Y bueno, una es el número de especies, otra es que la mejora genética de alguna forma es una actividad que viene posterior a tener solucionados primero el problema de cerrar el ciclo, es decir, de la cría. Es decir, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere criar una especie es tener un ciclo cerrado, claro, porque
si uno va cogiendo peces y reproduciéndolos, pues eso no hay mejora posible. En segundo lugar, tiene que tener controlado la nutrición, que a veces es complicada. Es decir, que claro, tiene que tener un sistema que pueda asegurarse. Y en tercer lugar, la sanidad, que esto, en acuicultura es un problema muy grave, porque al estar los animales en un medio líquido que pueden transmitirse enfermedades, es decir, y entonces ya empezar, cuando uno ya tiene una especie con ciclo cerrado, con una nutrición, con la sanidad asegurada, empieza la mejora. Es decir, eso también es un problema. Pero vamos, de todas formas son actividades que van cada vez más, y que yo creo que hay un sitio muy bueno para muchos profesionales. Y ya digo que, por ejemplo, en la EAP, que es la Asociación Europea de Producción Animal, pues la acuicultura no entraba hasta ahora. En la FAO también la acuicultura estaba separada de la ganadería, pero ahora se está cada vez integrando más porque, bueno, se considera que, por ejemplo, los profesionales de la mejora genética, pues son las herramientas de la mejora genética son también parecidas a las de las especies ganaderas. Y por último, claro, por ejemplo, esto que hablamos de la selección genómica, pues claro, en acuicultura, puesto que hemos dicho que quizá el problema más importante son las enfermedades, pues es una herramienta muy buena, porque fijaros que si uno quiere seleccionar para enfermedades en peces, pues uno no puede echar una enfermedad, un virus. Tiene que ir a una estación y llevar parte de los animales, inferir de ahí, mientras que con la selección genómica uno obtiene una predicción a base de los SNPs y la utiliza. Eso ya se está haciendo sobre todo en salmones, tilapias y en otras especies. Y por último también la edición génica, de la que no hemos hablado, pues también tiene un sitio en las... Lo de la edición génica y los transgénicos y eso son más complicados porque, como sabéis, hay mucha más oposición en animales que en plantas. Pero bueno, eso entraría en otro capítulo. Pero indudablemente, claro, la edición genética pues va a favorecer también el uso de estas herramientas, ¿no? Sin quizá el peligro, vamos, la connotación tan negativa que tenían los transgénicos. Sí, esperemos que estas herramientas de edición genética nos ayuden a optimizar y a mejorar la producción acuícola y poder pues cada vez ser menos dependientes de la pesca, que bueno, afortunadamente cada vez está pues, con más restricciones ambientales, pero por desgracia aún tiene un efecto bastante importante en lo que refiere a conservación de ecosistemas. Bueno, pues con todos estos temas tratados, creo que ya el programa va llegando a su fin. Ya llevamos casi una hora de conversación, muy fructífera, la verdad. Como siempre aprendemos mucho en estos episodios, Pablo y yo, con la presencia de tan buenos invitados. Bueno, yo por mí espero que el programa haya sido de agrado de la audiencia y simplemente, como normalmente suelo hacer, doy la oportunidad de si Pablo o Miguel Ángel quieren compartir alguna reflexión final antes de cerrar definitivamente. Simplemente daros las gracias y decir que, en fin, ha sido una tarde muy entretenida por mi parte. Gracias a ti, Miguel Ángel. Sí, por mi parte agradecer, por supuesto, a Miguel Ángel, a Pablo y a Diego. Y con esto cerramos el episodio y nos despedimos. Un saludo y nos vemos en otro episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.